Las funciones. Relación establecida entre dos conjuntos A y B que asigna a cada valor del conjunto A variables independientes, un único valor del segundo conjunto que serían las variables dependientes. Un ejemplo, acá hacemos dos conjuntos, conjunto X y conjunto Y. Acá hacemos unas figuras geométricas. Y acá en el conjunto Y ponemos números del 0 al 5. Acá ya serían dos conjuntos. Y lo que tenemos que hacer acá es el número de lados de cada figura geométrica. De acá serían 3, de acá sería 4, de acá 5 y de acá 4. Y este sería un ejemplo de una función de número de lados de las figuras geométricas. Las funciones explícitas son aquellas funciones en las cuales la variable independiente y está expresada únicamente en términos de la variable independiente x. Una función implícita son aquellas funciones en las cuales la variable dependiente y no está expresada únicamente en términos de la variable independiente x. Un ejemplo de las funciones explícitas podría ser que y es igual a menos 2x más 1. Y observamos que y está expresada únicamente en términos de x. Por lo tanto, y es igual a f dentro de x, donde f dentro de x es igual a 2x más 1. Ahora, un ejemplo de las funciones implícitas podría ser y igual a 3x al cuadrado y más 1, que observamos que y no está expresada únicamente en términos de x. Por lo tanto, sería y no es f dentro de x. Ahora un ejemplo de la función inyectiva. Acá hacemos dos conjuntos, uno de partida y otro de llegada. En el conjunto de partida ponemos en números de 1 al 4 y de llegada 3 letras A, B y C. Estos ya son dos conjuntos. Y en esta dice que cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Entonces acá todos los elementos de llegada tienen que tener una flecha. Entonces acá el 1 con la A, el 2 con la B y el 3 con la C. Ese podría ser un ejemplo de la inyectiva. Acá una función sobreyectiva dice que cada elemento del conjunto de llegada corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Entonces acá hacemos otro ejemplo que sería acá la partida y acá la llegada. En la partida ponemos números del 1 al 5 y en la llegada letra A, B, C y D. Acá nuevamente hay dos conjuntos. Y dice que a todos los conjuntos de llegada les tiene que llegar por lo menos una flecha. Entonces acá ponemos el 1 con la A, la 2 con la B, 3 con la C, 4 con la D. Y como a todos les tiene que llegar una flecha, este no se puede quedar solo. Entonces el 5 lo añadimos con este.
que se iría a la D. Este sería un ejemplo de una función sobreyectiva. Ahora, una función biyectiva es una función f que es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todo elemento del conjunto final Y tiene al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde conación de función sobreyectiva, y todos los elementos del conjunto inicial X tienen una única imagen en el conjunto final. Un ejemplo de una función biyectiva podría ser, hacemos dos conjuntos, acá ponemos el número del 1 al 3 y acá A, B y C. Como anteriormente ya dijimos que en una función inyectiva ninguno de las llegadas se puede quedar sin ninguna flecha, y en la sobreyectiva ninguno de la partida se tiene que quedar sin dirigir una flecha. Entonces aquí el ejemplo, como vemos, acá y acá. Ninguno se quedó sin recibir y ninguno sin dirigir una flecha. Entonces esto sería inyectiva y sobreyectiva, que esto daría como resultado que es una biyectiva, porque es la unión de estas dos funciones. Una función continua, intuitivamente, una función continua es continua si su gráfica puede dibujarse en un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Un ejemplo podría ser, acá vamos a hacer un plano. En el cual nos vamos a guiar para ver si esta función es continua. Acá hacemos desde el punto 5 hasta el punto 0, que sería acá, y desde el punto 0 hasta el 6, que sería hasta acá. Entonces miramos si podemos hacer la gráfica sin levantar el lápiz del papel. Y como sí se puede hacer, es una función continua correcta. Una función discontinua, se dice que la función es discontinua, es decir, presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. Un ejemplo podría ser este. Acá tenemos que llevar la línea hasta el 1. Sería acá. Y de acá necesitamos hacer otro trazo que sería de la 1, como más o menos al punto 4. Pero como no podemos hacer como la continua, que no es necesaria la separación del lápiz con el papel, necesitamos del 1 al 4. Aquí podemos ver que es discontinua porque sí se necesitó, como decía, sí se separó el lápiz del papel. Entonces aquí podemos ver que fue el salto y la gráfica acá se rompió. Una función algebraica son aquellas funciones formadas por expresiones algebraicas, es decir, formadas por un conjunto de números y variables ligados entre sí por operaciones algebraicas, que sería suma, resta, multiplicación, división, potenciación
y radicación. Un ejemplo en una función algebraica podría ser este. Acá tenemos que llevar una línea desde el -2 hasta el -4, pasando por este punto. Acá trazamos la línea y acá sería 0,3 y y es igual a 2x más 3. Ese sería un ejemplo de la función algebraica. Una función trascendente se utiliza para descubrir funciones trigonométricas, o sea, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El ejemplo podría ser hacer esta gráfica. Lo llevamos desde acá hasta el punto 8. Y desde acá hasta el punto -8. Ahora de otra también sería, pero acá hasta el punto, de acá al punto 8. Y otra desde acá hasta el punto -8. Y acá sería un medio con potencia de x y 1e. Una función de valor absoluto. El dominio de una función valor absoluto es R y el rango es R positivo. La función valor absoluto se escribe f dentro de x igual x. Una función escalonada se llama así a las fracciones que gráficamente se representan en secciones. Un ejemplo dice, en una fotocopiadora los precios de las copias están dados por la siguiente tabla. Esta tabla serían los datos para graficar y esta sería la gráfica, que aquí miramos cómo va el precio según el número de copias. Una función de identidad cuya ecuación es f dentro de x igual a x. Su gráfica es una recta que pasa por el punto 0,0 y está a 45 grados del eje x y del eje y. Se llama función identidad porque y es igual a x siempre. El dominio y el rango de la función idéntica es R. Un ejemplo, acá está. Dice que tiene que pasar por el punto 0, 0, que sería acá. Un eje de 45 grados en X y uno de 45 en Y. Y acá sería fx igual X. Ese es un ejemplo de una función de identidad. Una función constante se dice que es una ecuación de la forma fx igual k, donde k es una constante. Gráficamente esta función es una línea horizontal paralela al eje x que pasa por el punto 0, k. Un ejemplo podría ser este, que dice que x igual a 9.8 ms al cuadrado, donde 9.8 es la constante de la aceleración, sin importar desde qué distancia se arroje un cuerpo, siempre está influido por esta constante. El ejemplo sería este, el dominio es R y el rango es K. Una función polinomial
Son modelos que describen relaciones entre dos variables que intervienen en diversos problemas y fenómenos. Una función polinomial f es una función de la forma f dentro de x igual a n xn más a n-1 x n-1 más a n-2 x n-2 más a 2 x2 más a x1 más a 0. Un polinomial de primer grado tiene un polinomio de grado 1 como expresión. Este tipo de funciones están compuestas que multiplica un escalar por la variable independiente más una constante. Su mayor exponente es x elevado a 1. Un ejemplo podría ser esta gráfica. Acá es n, que es una ordenada, y m, acá, m, que es una pendiente. Ese sería el ejemplo de una polinomial de primer grado. Un polinomial de segundo grado se expresa de la forma y a x2 más bx más c, donde a no pertenece a 0, b y c son números reales, cualesquiera algunas propiedades. Su gráfica es una parábola con vértice en el punto menos b2a menos b2 más 4ac, 4a. Tiene sus ramas hacia arriba si a es mayor que 0, hacia abajo si a es menor que 0. Un ejemplo podría ser este. Acá a es menor que 0 y acá a es mayor que 0. Acá es el mínimo y acá es el máximo. La fórmula de este es y igual menos x2 menos 5x menos 5. Acá y igual x al cuadrado menos 5x más 5. Un polinomial de tercer grado también se conoce como una función cúbica. Un ejemplo podría ser este. Hacemos la tabla y lo llevamos desde el punto menos 8 hasta el punto 1 de x, que igual sería y igual x tercios elevado y x elevado a la 3. Una función polinomial de cuarto grado, función de la fórmula y igual a x a la cuarta más bx a la 3 más x a la 2 más dx más e, donde a distinto de 0, b, c, d y e son números reales. Un ejemplo podría ser este. Desde el punto 5 hasta el punto menos 1, pasa por el 0, 0, pasa por el 1 y llega hasta el 5, 2. Ese es un ejemplo de cuarto grado. Una polinomial racional se puede expresar de la forma f x igual p x dividido q x, donde p y q son polinomios y x una variable, siendo q distinto del polinomio nulo. Las funciones relacionadas están definidas o tienen su dominio de definición en todos los valores de x que anulen el denominador. Un ejemplo podría ser este. Hacemos toda la gráfica. Luego del punto 8 al punto menos 8 es x igual a menos 2. Luego del punto 8 al punto 6, x igual 2. Ese sería un ejemplo de la racional. Una polinomial irracional cuya expresión matemática fx presenta una radical ngx, donde g y x es una función polinómica o una función racional. Si n es par, el radical está definido para gx mayor que 0, así que a los efectos de calcular el dominio de fx,
que contenga un radical. Habrá que imponer la condición anterior al conjunto de la expresión fx. Un ejemplo sería desde el punto 0 hasta el punto 7, y la fórmula sería fx igual la raíz cuadrada de x. Y se dice que las funciones racionales e irracionales son importantes ya que representan un papel importante en la solución de problemas aplicados en los negocios empresariales. Una función trascendente exponencial, la variable independiente x aparece en el exponente y, tiene de base una constante a. Su expresión es fx igual a la x, siendo a un real positivo, a mayor que 0 y diferente de 1. A no pertenece a 1. Cuando 0 es menor que 1, entonces la función exponencial es una función decreciente, y cuando a es mayor que 1 es una función creciente. Aquí está el ejemplo que 0 es menor que a y menor que 1, entonces es una función decreciente. Y acá a es mayor que 1, entonces es una función creciente. Una trascendente logarítmica es la función inversa de la función exponencial. No existe el logaritmo de números de base negativa. De base negativa sería log a x. No existe ninguno con base negativa. Un ejemplo acá, del menos 1 hasta acá, y la fórmula sería fx igual log x. Esta es la inversa a la función exponencial. La trascendente trigonométrica. En el cálculo la convención es que siempre se utiliza la medida en radianes, excepto cuando se indique lo contrario. Por ejemplo, cuando se usa la función fx sin x, se supone que sin x significa el seno del ángulo, cuya medida en radiaciones es x. Por consiguiente, las gráficas de las funciones seno y coseno son: esta función es seno y esta es coseno. Acá tiene que pasar por el no pertenece, pertenece, 2 no pertenece, 3 no pertenece. Luego en el coseno pasa en menos pertenece dividido 2, 3 pertenece dividido 2, 5 pertenece dividido 2. Este sería un ejemplo de la trigonométrica.